Hoy continuamos nuestro estudio continuamos entonces en esta mañana con nuestro estudio del Sermón del Monte. Hemos visto de manera secuencial este sermón, cada pasaje. Pasamos por las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Y luego llegamos a la sección donde estamos ahora, que es una serie de 6 ilustraciones que el Señor Jesucristo emplea para contrastar, esto lo hemos venido hablando semana tras semana, contrastar la manera equivocada de interpretación de la ley por parte de los escribas y de los fariseos con la correcta interpretación de la ley que él presenta en estas enseñanzas. Y como les dije, hoy llegamos a la sexta y última ilustración que el Señor presenta para traer claridad, para traer luz, disipando la confusión que se había generado por la instrucción equivocada por generaciones de parte de los escribas y de los fariseos y de los maestros de la ley, obviamente. Podemos argumentar que estos individuos seguían una nueva ley, una ley completamente diferente. Era una ley inventada por ellos que tenía un poquito de la ley real, pero habían inventado la gran mayoría de ella. O sea que los designios de Dios habían sido desplazados para dar paso a muchas reglas. Hemos hablado de esto. Más de 600 reglas tenían los judíos y eran reglas humanas. Eran reglas diseñadas para que ellos pudiesen cumplirlas en sus propias fuerzas. Ahora, lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas tiene como objetivo darle a la ley el lugar que le corresponde. Sí, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos habían bajado la ley y el Señor Jesucristo viene a subirla nuevamente, a elevarla, a darle el lugar que le corresponde. Ahora bien, estas palabras que el Señor Jesucristo está presentando en el Sermón del Monte, sin duda alguna eran un golpe muy bajo para los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hemos hablado ya por varias semanas que eran personas supremamente orgullosas. Ellos se creían superiores a todo el mundo, en conocimiento, superiores en piedad, superiores en el celo que tenían por la ley. Y ellos creían que agradaban a Dios haciendo estas cosas y pensaban que se ganaban la salvación de esta manera, a través de esta ley humana, de este cumplimiento de la ley humana que ellos habían establecido. Pero ¿qué les dijo el Señor? Y esto lo vimos en una de los sermones. Les dijo a la gente, a la multitud: si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas y los fariseos, no podrán heredar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué fue lo que nos dijo? La justicia humana es insuficiente, es incapaz de obtener la salvación. Ahora, usted puede imaginarse lo que esto significaba para estos hombres que pensaban que agradaban a Dios y por sus propios medios creían obtener la salvación. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba atacando directamente el orgullo de estos individuos. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto es simple, hermanos. Nada podemos hacer humanamente, nada absolutamente, para entrar en el reino de los cielos, para ganar, obtener la salvación por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque el estándar de justicia de Dios es inalcanzable para el hombre natural. Yo espero que después de todo lo que hemos estado estudiando, eso lo tengamos claro. Después de escuchar las bienaventuranzas, después de escuchar todo lo que hemos escuchado, debemos salir de aquí sintiéndonos, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Porque es un estándar alto. Yo he experimentado la tensión de esto. O sea, yo me paro aquí y lo enseño, pero el guante me cae a mí también. Porque genera una tensión cuando uno considera la vida propia a la luz de las bienaventuranzas y de todas estas ilustraciones que hemos estudiado. Mi padre me dice cada domingo: uy, este estuvo más difícil, este estuvo más difícil. Uy, es que poner la otra mejilla, uy, eso es difícil. Esperemos lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el punto? Hemos
sido enfrentado semana a semana con un estándar de justicia que supera nuestra capacidad humana para cumplirlo. Esa es una realidad. Vimos que no es necesario matar a alguien para que el Señor nos considere asesinos. Suficiente con odiar. Vimos que no es necesario consumar el acto sexual para cometer adulterio. Basta con codiciar en el corazón. La semana pasada vimos que no debemos resistir el mal, que no debemos vengarnos bajo ninguna circunstancia. Nunca. Es imposible para el hombre natural vivir así. No puede, no se puede. Nosotros no podemos cumplir en nuestras propias fuerzas con estas demandas de justicia del Señor. ¿Qué se necesita? Se necesita, escuche esto, un agente sobrenatural. Se necesita un agente sobrenatural. ¿Quién es ese agente? El Espíritu Santo de Dios, que sabemos viene a habitar en nosotros, viene a vivir, viene a morar en el creyente. El pasaje de hoy es el punto climático de las primeras 5 ilustraciones anteriores. Ya les dije, si las anteriores nos parecieron difíciles, vamos a mirar la del día de hoy. La del día de hoy no es la excepción. Y todo lo que hemos considerado en este sermón nos lleva a una muy importante conclusión. Esta es la conclusión. Todos tenemos una necesidad imperiosa de Cristo. Todos. Y es necesario que entendamos que sin el Señor es imposible completamente, imposible vivir una vida que sea agradable a Él. La semana pasada vimos que no debemos buscar venganza bajo ninguna circunstancia. Fue la connotación negativa. La semana pasada vimos lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar con respecto a nuestros enemigos. Hoy vamos a ver lo que sí debemos hacer. Es la connotación positiva. ¿Qué debemos hacer con respecto a nuestros enemigos? Y vamos a ver en esta mañana que el Señor pide más de nosotros que simplemente nunca vengarnos. O sea, si eso fuera poquito, nos dice no es suficiente con que nunca busquen venganza. Hay algo más que pido de ustedes y es lo que vamos a ver hoy. Es el primero de 2 sermones, este mensaje. Esta mañana vamos a considerar los versos 43 y 44 de Mateo capítulo 5. El domingo entrante vamos a enfocarnos en los versos 45 al 48. Vamos a leer el texto completo en esta mañana, Mateo 5, versos 43 al 48. Ya saben lo que hacemos. A ver, sin que yo les diga, vea, vamos aprendiendo. Muy bien. Tomen sus Biblias. Perfecto. Bendito sea el Señor. Qué bueno. A mi esposa hay que comprarle una Biblia más grande. Dice el Señor: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Podemos sentarnos, es palabra de Dios. Iniciamos diciendo que el Señor utiliza la misma fórmula de las primeras 5 ilustraciones para establecer este contraste que Él quiere presentar. Versos 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Nuevamente, en este caso, los maestros de la ley, ¿qué habían hecho? Habían tomado la ley de Moisés y la habían acomodado a su conveniencia. Amar al prójimo es ciertamente parte fundamental de la ley. Mire lo que dice Levítico 19:18. Este texto es central. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, comparemos esto que acabamos de leer con el texto nuestro en esta mañana. Hay algo que vemos que es distinto, ¿de acuerdo? Hay dos cosas. Primero, los maestros de la ley habían omitido la forma como el prójimo debe ser amado. ¿Qué dice la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se dan cuenta, en el pasaje de hoy no aparece el como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Pero peor aún, segundo, se habían inventado una nueva disposición que no está en la ley, no existe. ¿Cuál es esa disposición? Odiarás a tu enemigo. Eso no aparece en la ley, no existe. Vamos a hablar sobre el primer punto, la primera parte, lo primero que dijimos. ¿Quién era el prójimo para estas personas, para estos individuos, para estos líderes religiosos? Para ellos el prójimo eran los mismos judíos. Ese era el prójimo. Los individuos que pertenecían al pueblo elegido, al pueblo escogido por Dios. Los gentiles eran aborrecidos por los judíos. A pesar, escuche, de que la Escritura manda lo contrario. La ley mandaba lo contrario. Deuteronomio 10:19. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Levítico 19, versos 33 y 34. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo. Y les repite, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. ¿Cuál es la orden? Israel debía tratar equitativamente a los extranjeros, a los gentiles, a las personas que vivieran en medio de ellos, que no eran judíos, sin hacer distinciones entre judíos y no judíos. Pero ¿qué había pasado? Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia. Y tras ese exilio ellos fueron maltratados en Babilonia, y tras ese exilio los israelitas comenzaron a odiar a los gentiles. Ahora bien, en tiempos de Jesús, esto era cierto, pero adicional a eso, especialmente estas clases altas de los líderes religiosos, también menospreciaban a los mismos judíos que de repente no estaban al nivel de ellos. Como por ejemplo, despreciados por todo el mundo, los recaudadores de impuestos. Todo el mundo los odiaba. Los consideraban enemigos. Y eran judíos, que servían al imperio romano. O sea que en ese orden de ideas, podemos decir que los escribas y fariseos se aseguraban de mostrar condescendencia a las personas que a ellos les caía bien. Sí, el que les gustaba, les caía bien, pensaba como ellos, ese es mi prójimo. O sea que habían restringido la definición de prójimo, lo que significa ser el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que me cae bien. Obviamente, bajo esa nueva ley, pues era mucho más fácil cumplirla, ¿no? Es fácil ser querido con la gente que nos cae bien.
Ahora, adicionalmente, ellos habían omitido, ya lo dijimos, la disposición divina de amar al prójimo como a sí mismo. Amarás al prójimo como a sí mismo. Hermanos, ellos se amaban a sí mismos grandemente. Y era inconcebible pensar que ellos pudiesen amar a otra persona como ellos se amaban a sí mismos. No, ellos no iban a meter eso ahí. Se amaban demasiado para imaginar amar a otras personas en esa misma medida. No podían concebir esa idea. En conclusión, ellos se contentaban con mostrar un amor limitado a un grupo limitado de personas. Y con eso creían que estaban muy bien. Estaban bien con Dios. Ahora, la segunda cosa que hicieron, que creo que todavía es peor a mi juicio, fue que se atrevieron a añadirle una nueva disposición a la ley. O sea, tomaron la palabra de Dios, no tuvieron ningún problema en ponerle su parte, que entre otras cosas, completamente contraria a lo que Dios decía. ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, odiarás a tu enemigo. O sea, no solamente la definición de prójimo es muy restringida, pero adicional a eso, tenemos el derecho, y algunos creían que incluso la obligación, de amar a su enemigo. De odiar a su enemigo. Odiar a su enemigo. Odiarás a tu enemigo. ¿Cuál es la realidad? No aparece, hermanos. O sea, la ley no dispone el odio, no manda el odio hacia los enemigos. Y se piensa que este invento pudo venir probablemente a raíz de una interpretación equivocada de los llamados salmos imprecatorios. Les voy a explicar qué son. Los salmos imprecatorios son instancias, hay algunos de los salmos en donde usted ve, por ejemplo, al rey David pidiéndole al Señor que haga justicia sobre el enemigo. Esos son los salmos imprecatorios. Pide que la ira de Dios recaiga sobre estas personas. Les leo uno, Salmo 69, el rey David. Mire lo que dice. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Ese es un salmo imprecatorio. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Que tanto este como todos los demás están motivados por un celo por la gloria de Dios. Esto es importante entenderlo. Un celo por la gloria de Dios, por el honor de Dios y no por una actitud de venganza personal hacia los enemigos. Para entender esto un poquito mejor, el propio David, en el mismo salmo, explica el sentir. ¿Por qué él habla en esa forma? ¿Por qué pide estas cosas? Mire lo que dice, verso 9 del Salmo 69. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. O sea, que David no está hablando de una cuestión personal contra él, porque si así fuera, de hecho vemos lo contrario. Acuérdese cuando Saúl perseguía a David para matarlo, lo odiaba con todo su corazón y David en 2 ocasiones le perdona la vida. Y él dice, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. O sea, esa era una persecución personal. David no hizo nada. David pudo matar al rey Saúl, pero no lo hizo. Pero aquí es diferente. Es un celo por el honor y la gloria de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vemos la distinción? Hay otras personas que piensan, bueno, pero ¿y qué decir de cuando vemos que Dios manda a Israel, cuando les dice que tienen que tomarse la tierra prometida, la tierra de Canaán, y les manda literalmente a acabar con los pueblos vecinos, los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Hay personas que dicen, bueno, eso significa que podemos odiar al enemigo. Ahora bien, aquí también hay que hacer una distinción. Israel, en ese caso, actuó como el ejecutante del juicio de Dios sobre estas naciones, con el objetivo de proteger la pureza de su pueblo.
En otras palabras, los canaanitas eran enemigos públicos de Dios, no eran enemigos personales de Israel. Esa diferencia es fundamental. ¿Qué pasó con los maestros de la ley? Ellos dijeron, no, esto nos da luz verde para odiar a nuestros enemigos. El odio a los enemigos no está justificado en la palabra de Dios. No puede justificarse. De hecho, las escrituras afirman justamente lo contrario. Escuche, Éxodo 23, versos 4 y 5. Mire esto. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Proverbios 24, versos 17 y 18. Dice lo siguiente: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Interesante. Ahí queda claro que la ira es de Dios. La ira le corresponde al Señor, no a nosotros. Y finalmente, Proverbios 25 y 21, el más claro de todos. Escuche. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua. O sea, no puede estar más claro. El odiar a los enemigos no es parte de la voluntad de Dios. No es. Y una vez más, los escribas y los fariseos fallaron. Fallaron porque cambiaron el verdadero significado de lo dispuesto por Dios y lo acomodaron a su propia conveniencia. Teniendo en cuenta entonces que el prójimo para ellos era un grupito muy reducido de personas con quienes ellos se identificaban, imagínese el impacto del verso 44 en ellos, lo que Jesús dice después. Imagínese usted cuando Jesús les dice, pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ahí la cosa se puso complicada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo define al prójimo de una manera radicalmente diferente. Resulta que entonces el prójimo no solamente es el amigo con quien tenemos cosas en común. El prójimo no solamente es el familiar con quien tenemos lazos de sangre. Hermanos, el prójimo no es solamente el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, no. El prójimo incluye a las personas que nos hacen daño. Incluye a nuestros enemigos. ¿Qué dice él? Nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Eso es lo que estamos viendo. O sea que si nos vimos confrontados con el hecho de el altísimo estándar que hemos visto anteriormente, cuando nos dice el Señor, odiar es matar y mirar con lujuria es adulterar. Imagínese ahora que el Señor nos dice, tienes que amar a tu enemigo. No nos dice, mira a ver si quieres amar a tu enemigo. Mira a ver si sientes ganas de amar a tu enemigo. No, Él dice, te mando que ames a tu enemigo. ¿Se nos complicó la cosa? Hermanos, amar al enemigo es antinatural. Es antinatural. Es como pedirle a un árbol de manzanas que produzca naranjas. Va en contra de la naturaleza del árbol de manzanas producir naranjas. De igual forma, es contrario a nuestra naturaleza humana el amar a los enemigos. Ese tipo de fruto no lo produce nuestro árbol. No está en nosotros.
Por eso es que necesitamos una raíz sobrenatural, para que nuestro árbol entonces pueda producir un fruto sobrenatural. Y esa raíz, hermanos, es la vida de Dios. La vida de Dios en el interior del hombre, la vida de Cristo corriendo por nuestras venas, el accionar del Espíritu Santo, quien mora en todo creyente. Esa es una realidad que nunca podemos olvidar. El verdadero creyente tiene a el Espíritu Santo viviendo adentro. Perdonar a los enemigos no es humano, es producto del nuevo nacimiento. Se puede lograr a través del nuevo nacimiento, es la consecuencia de un milagro. Hay gente que se la pasa pidiendo milagros y milagros y milagros. Hermanos, nosotros somos un milagro. Usted es un milagro. Amén. ¿Por qué somos un milagro? Porque se nos ha impartido vida. Porque estábamos muertos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que la persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados? Pero a nosotros se nos ha sido impartida la vida de Dios. Esa vida que hace que podamos decir junto con el apóstol Pablo que somos una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que significa. Somos una nueva persona. Somos un nuevo hombre. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos y estamos capacitados para hacerlo. Así usted no lo crea. El Señor no nos puede pedir nada que no nos capacite para hacer. Él nos ha dado la vida suya dentro de nosotros. Ahora, yo tengo una gran convicción. Para poder amar al enemigo, hay que empezar por orar por el enemigo. Orar por el enemigo. Fíjese que Él nos lo dice. Oren por los que los persiguen. Nosotros estamos acostumbrados, no se me duerman, estamos acostumbrados, hermanos, escuche, a relacionar el amor con un sentimiento, ¿de acuerdo? Ay, el amor es un sentimiento. Son cosquillitas en la barriga. Ay, violines. Pero resulta que el amor es mucho más que eso. El amor involucra acción. ¿Qué dijo el Señor Jesús con respecto a la forma como Él espera que nosotros le amemos? ¿Cómo nosotros le demostramos el amor a Cristo? Yo le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo usted cree que usted y yo podemos demostrarle a Cristo que le amamos? No solamente decirle yo te amo. Usted puede decirle a una persona yo te amo todos los días y demostrarle todos los días exactamente lo contrario. ¿Qué dijo el Señor? Él mismo dijo, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Guardarán mis mandamientos. Punto. O sea, la obediencia es la expresión genuina de amor al Señor Jesús. O sea, que en ese orden de ideas, como el Señor no nos está diciendo, mira, si te despertaste de buen genio, ora por tus enemigos. O si en este momento no tienes hambre, no sé si a ustedes les pasa, cuando yo tengo hambre me pongo de mal genio. Si no tienes hambre ahorita, entonces mira, ora por tus enemigos. No, el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos. Ahora, no podemos esperar a que nosotros estemos sentaditos y de repente nos surja un deseo en el corazón de orar por nuestros enemigos. Ay, florecitas, violincitos, ¿sí? Unicornios, cosquillitas, porque no va a pasar. Usted nunca va a sentir cosquillitas por un enemigo. O sea, que orar por el enemigo es un acto de obediencia. No porque lo sentimos, porque nunca lo vamos a sentir. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Entonces el Señor obra.
y nos permite a nosotros tener una actitud digna de Él con respecto hacia nuestros enemigos. Hermanos, es posible que aquí haya personas que tengan en sus vidas a otras personas que les hayan hecho gran daño. Y de repente hay alguien que está pensando aquí y dice, este señor, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo me pueden pedir a mí que yo perdone a esta persona que me hizo esto? Y yo tengo que recordarle a usted algo ahora. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. El Señor nos llama a orar por nuestros enemigos, hermanos, y nos pide que los amemos. Eso es lo que nos pide en el día de hoy, lo que estamos viendo, a pesar de que no sintamos ningún deseo por hacer esto, e incluso a pesar de que podamos pensar que no podemos hacerlo. Habrá quien diga, no, es que yo no puedo. Es que yo no puedo hacer esto. Yo le digo, rinda su voluntad a la voluntad del Señor Jesucristo. Por ejemplo, usted puede decirle al Señor algo como esto: Señor, tú sabes todo el daño que esta persona me ha causado a mí, pero tú me pides que ore por ella. Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Fíjese, nadie le está pidiendo que usted se despierte en la mañana y de repente empiece a orar por sus enemigos. Prepare su corazón, pídale al Señor ayuda. Si usted tiene un enemigo en su vida, pídale al Señor, ayúdame a orar por esta persona, dame las fuerzas para hacerlo, porque yo no tengo ningún deseo de hacer esto. Necesito que me ayudes, ayúdame a orar por esa persona. Y le doy un consejo: mientras usted está en ese proceso, piense en la cruz. Piense en la cruz. Piense cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque eso nos ayuda. Eso nos ayuda. Ay, es que me han hecho una injusticia. Bueno, no creo que sea peor que la injusticia que le hicieron a Cristo. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién estamos tratando de imitar? Lo hemos dicho semana tras semana. A Cristo, ¿cierto? A Cristo, ¿de acuerdo? ¿Cómo imitamos a Cristo? Para imitar a Cristo tenemos que estudiar a Cristo. Tenemos que ver cómo opera. Usted quiere ser como Cristo, tiene que ver cómo Él opera. ¿Cómo opera cuando hay enemigos? ¿Cómo operó en el momento en que estaban matándolo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué me hacen esto? Se van a podrir en el infierno. Los voy a matar. ¿Creen que ustedes que no podía Jesús hacer eso? Él no dijo eso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea que usted puede decir, Padre, perdona a esta persona que me ha hecho daño. Padre, ayuda a esta persona para que esta persona pueda conocerte. Te pido que cambies su corazón, así como has cambiado el mío. Estamos hablando de otro nivel. Ahora le voy a decir algo. Este tipo de oración, motivada por un deseo de obedecer a Cristo. Acuérdese, aquí el centro es Él. Queremos honrarlo a Él, queremos obedecerlo a Él. Y este tipo de oración va a ayudarle a usted, como la persona ofendida, a sanar su corazón. Uno. Pero segundo, escuche, le va a permitir a usted y me va a permitir a mí ver a nuestro ofensor con los ojos de Cristo. Con los ojos de Cristo. Amber Guyger es una exagente de la policía de Dallas. Esta mujer una noche llegó a su casa. Seguramente ustedes vieron esto en las noticias. La mujer llegó a su casa, a su complejo de apartamentos, pero se equivocó de apartamento.
Y cuando entró, porque estaba entreabierta la puerta, encontró a un joven de color y le disparó y lo mató. Y el muchacho estaba en su casa. El muchacho tenía 26 años, se llamaba Botham Jean. El día de la sentencia de esta mujer, el hermano menor de 18 años del muchacho fallecido se dirigió a la mujer en la corte y le dijo que la perdonaba y le dijo que Dios la perdonaría si ella buscaba su perdón. Así le dijo. Luego le dijo estas palabras. Le dijo: yo no quiero que usted vaya a la cárcel, porque yo quiero lo mejor para usted. Y lo mejor para usted es que usted entregue su vida a Cristo. Finalmente el muchacho le pidió al juez que si podía abrazar a la policía. El juez le dio la posibilidad de hacerlo, se abrazaron, lloraron juntos. Está en las noticias, usted lo puede buscar. ¿Usted cree que ese muchacho llegó a ese lugar así? ¿Usted cree que él se sintió así el día que esta mujer mató a su hermano? Yo le aseguro que no. Yo le aseguro que a este muchacho se le pasó todo tipo de pensamientos. Es un muchacho cristiano, pero se le pasó todos los tipos de pensamientos. Ojalá la pueda matar. Si la veo, la mato. Pero en algún momento del proceso este muchacho aplicó lo que estamos viendo hoy. Yo le aseguro que en algún momento ese muchacho empezó a orar por esta mujer. Y eso preparó su corazón para que el día del juicio él pudiese decirle cara a cara: yo te perdono y no quiero que vayas a la cárcel, pero quiero que conozcas de Cristo. Eso es sobrenatural. Hermanos, eso no es humano. Eso no es un amor humano, no es una respuesta natural, no lo es. El año 2012, Rafael da Silva, un muchacho bien joven de Brasil, fue asesinado por un muchacho llamado Alison Lima. Esto fue captado por las cámaras de noticias. La madre del joven asesinado le dijo al muchachito, porque era un muchachito bien joven, al asesino, enfrente de las cámaras, estas palabras, las estoy citando textualmente. Escuche: tú estás perdonado en nombre de Jesús. Yo soy cristiana y te estoy perdonando y continuaré orando, Alison. Y tú vas a encontrar a ese Dios al que yo sirvo. No tengo nada de odio hacia ti, Alison. Una mamá. Luego esta madre en directo oró por el muchacho diciendo estas palabras, la vuelvo a citar: toca su alma así como tocaste la mía. Y luego terminó orando por la madre del asesino, argumentando que esta madre debía estar sufriendo tanto como ella. ¿Qué concluimos? ¿Qué podemos concluir escuchando esto? El verdadero creyente tiene un componente sobrenatural en su vida. Sobrenatural. Este no es un amor natural. Estos son dos ejemplos de la vida real que ilustran el amor a los enemigos del cual estamos hablando hoy. Es eso a lo que el Señor Jesucristo se refiere. Orar por el asesino de un ser querido no es posible para un corazón no redimido. No se puede. ¿Qué se necesita? Un nuevo corazón. Se necesita el milagro de la gracia de Dios, que ¿qué es lo que hace? Arranca el corazón de piedra y pone un corazón de carne.
este nuevo corazón. Puede mirar al enemigo con compasión. ¿Por qué? Porque reconoce su terrible realidad espiritual, hermanos. Estas personas que hacen estas cosas son ciegos, son pecadores ciegos, tienen el corazón endurecido, tienen el alma muerta. No saben las implicaciones que tienen sus actos. No saben que un día van a tener que dar cuenta a Dios, que es un fuego consumidor. El pecado enceguece. El pecado trastorna la mente, infecta la voluntad y silencia la conciencia. Con razón el Señor dijo, perdónalos, porque es que no saben lo que hacen. Porque si supieran, no lo harían. Si supieran lo que están haciendo, no lo harían. No tienen presente la dimensión de su pecado. No tienen en cuenta las implicaciones de caer en manos del Dios vivo. ¿Qué dice Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese Dios que juzgará a los hombres conforme a sus acciones. El Señor mostró compasión al hacer esta oración por sus agresores. El Señor sabía que ellos no veían. El Señor sabía que ellos no pensaban. No sabían lo que estaban haciendo. Nosotros debemos pedir al Señor, hermanos, que nos ayude a ver a nuestros agresores en igual forma, con una alta conciencia de su gravísima condición espiritual, que los lleva a realizar actos terribles, por los cuales serán severamente juzgados si no se arrepienten. Meditar en el juicio de Dios sobre los impíos, escuche esto, debe ayudarnos a ver a nuestros enemigos de una manera diferente. Ustedes lo vieron la semana pasada, lo dijimos. Él dijo, mía es la venganza. Yo pagaré. Hermanos, el lugar de condenación eterna, en ese lugar habrá un llanto que se mezclará con el crujir de los dientes de aquellas personas que experimentarán una agonía indescriptible e interminable. Estas personas desearán morir, pero no van a poder, porque habrán recibido un cuerpo inmortal destinado al sufrimiento eterno. Si nosotros pensamos en esto, quizás podamos ver a nuestros enemigos de otra forma. Quizás podamos experimentar compasión por ellos, por el estado espiritual de estas personas. Y esa compasión nos llevará a orar por ellos. El orar por ellos nos lleva entonces a amarlos, a desear que se arrepientan. O sea, amarlos no es invitarlos a tomarse un café. Amarlos no es necesariamente tener una relación con ellos. Amarlos es desear su bien. Amarlos es desear que se arrepientan, para que puedan ver a Cristo como Salvador y no como juez. Ahí sabremos que amamos a nuestros enemigos. Lo mismo con Esteban, el primer mártir, ¿recuerda? Lo están matando, piedra. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. No los invitó a Starbucks, pero oró por ellos. Eso es amar al enemigo.
Tanto el hermano de Botham, el muchacho que murió a través del disparo del agente de la policía, como la madre de Rafael, el muchacho asesinado en Brasil, ambos manifestaron no solamente su perdón, pero manifestaron el deseo de que estas dos personas entregaran sus vidas a Cristo. Eso es amar al enemigo. Y ya lo dijimos, es un amor sobrenatural, no es humano. Es un amor producido por el Espíritu Santo que mora en el interior nuestro, en el interior de todo creyente verdadero en Cristo. Y termino este mensaje haciéndoles unas breves preguntas para nuestra reflexión. Nuestra, me incluyo. Escuche, respondas en su corazón. ¿En qué medida su vida y mi vida refleja ese aspecto sobrenatural? ¿Puede usted encontrar en su vida alguna característica que usted no pueda explicar en términos naturales? ¿Alguna característica que usted pueda asegurar que es producto del accionar del Espíritu Santo en usted o en mí? ¿Hay algo en nosotros contrario a la naturaleza humana? Por ejemplo, ¿son los deseos de su corazón el servir a Cristo? ¿Anhela usted vivir para la gloria de Dios? Eso es antinatural. Usted no vino con eso, ni yo tampoco. No es el deseo propio del corazón humano. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que haya que sacrificar con tal de crecer en semejanza, en amor, en el conocimiento de Cristo? Porque si usted dice, sí, yo quiero conocer a Cristo, eso es antinatural también. No está en el corazón humano el querer, en buscar semejanza a Cristo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 3? No hay uno solo. No hay uno que busque a Dios. No hay quien entienda. Otra pregunta muy importante, ¿valoramos la esperanza venidera sobre la realidad de la vida presente? Porque solo el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones esta convicción inquebrantable de la vida eterna. O sea, para el hombre natural la idea de la vida eterna es un cuento, es un invento. Y el hombre natural ve al creyente en Cristo como un idiota que cree en estas cosas como un paliativo para su desesperanza. Pero resulta que el Espíritu de Dios pone en el corazón del ser humano la convicción de que de verdad hay una esperanza de vida eterna. Y si usted tiene esa convicción, es antinatural también. No es suya, no es mía. Y por último, ¿cómo respondemos ante las adversidades de la vida? Todos tenemos problemas. ¿Tiene usted la certeza de que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman? Todos no sabemos ese verso. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Tiene usted la certeza de que todo lo que pasa en su vida Dios lo usa para su bien, así usted no lo entienda? Si usted tiene esa certeza, eso es antinatural. Eso no es suyo, no le pertenece a usted, el Señor lo ha implantado en su corazón. Y esa certeza, obviamente, esa convicción nos permite enfrentar todas las cosas de una manera completamente diferente. O sea que la pregunta final es, ¿hay algo en nosotros ajeno a nuestra naturaleza, hermanos? ¿Hay algo en su vida ajeno a su naturaleza? ¿Hay algo que sea atribuible solamente a su relación con el Señor Jesús? Mi oración es que la respuesta sea sí para todos nosotros, en una o en otra medida. Que todos podamos decir, sí, yo definitivamente reconozco que esto en mi vida no es mío, porque yo soy otra persona y yo conozco quién soy. Por último, hermanos, si hay alguna persona aquí, veo a alguna persona nueva, un par de personas nuevas que no había visto antes.
posible que aquí haya alguien que no conozca al Señor Jesús. Y es posible que haya alguien que nos esté viendo o que nos vaya a ver en algún momento que no conozca al Señor Jesús. Esa cámara está aquí. La razón por la cual esta cámara está aquí es para que otras personas puedan escuchar el evangelio. Si no fuera por eso la quitábamos. Porque yo sé que hay personas que todavía no vienen a la iglesia porque están viendo el servicio en televisión. La razón de la cámara son las otras personas. Por eso está ahí. Si hay alguna persona que nos está viendo, que no conoce al Señor Jesús, mi invitación para usted es que ponga su fe en la persona de Cristo, en el Hijo único de Dios. Usted y yo, sin Cristo, somos enemigos de Dios. Pero el Señor Jesucristo ha venido para que usted y yo podemos pasar de ser enemigos a ser llamados hijos. Toda persona enfrentará a Cristo, hermanos, de una de dos formas. Lo enfrentará como juez o lo enfrentará como Salvador. ¿De qué depende que el Señor sea nuestro juez o nuestro Salvador? De que creamos en Él. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todos conocemos personas que están destinadas a la muerte eterna. Todos tenemos seres queridos que sabemos no conocen de Cristo. Que el Señor nos ayude a hacer luz y que a través de nuestra vida estas personas puedan conocerle. Porque no hay nada más importante que esto. Y ese es mi deseo para cualquier persona aquí o persona que nos esté viendo, que hoy ponga su fe en el Señor Jesús. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti porque una vez más nos muestras que es imposible para nosotros vivir una vida agradable a ti. Es imposible para nosotros vivir conforme a los estándares que tú has dispuesto. Y por eso es que necesitamos el Salvador. Por eso es que necesitamos de Cristo. Por eso es que necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Señor, yo te pido que si aquí hay alguna persona que aún no te conoce, hoy sea el día de su salvación. Que estas personas reconozcan su necesidad de ti, que tú les muestres su necesidad espiritual, su bancarrota espiritual, y les permitas venir a ti con un corazón arrepentido. Si así lo hacen, Señor, sus pecados serán perdonados. Tú vienes a habitar en esa persona y le das una esperanza de vida eterna, Señor. Señor, pedimos por también cualquier persona que esté aquí o que nos esté escuchando, que tenga algún enemigo o enemigos. Señor, cualquier persona que nos haya hecho daño en nuestra vida, ayúdanos a aplicar estos principios que hemos aprendido hoy, porque son principios. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad. Ayúdanos a poner acción a nuestro amor hacia ti, obedeciendo lo que tú nos pides de orar por las personas que nos persiguen, para que entonces podamos llegar a amarlas, deseando su bien, deseando su salvación. Ayúdanos a actuar de esa forma, Señor. Sabemos que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.